el cual la consultora destaca que un 56% de los jóvenes entre los 18 y los 30 años son el segmento que más desea migrar del país. Yo venía leyendo esto en el carro, bueno, en realidad leía a Bernarda, léeme el guión, y Bernarda se detuvo aquí y dijo, deberían haberle preguntado a los demás abajo, que también tenemos opinión. Bueno, para hablar de esto tenemos a María Gabriela Trompetero, investigadora y docente en migraciones de la Universidad de Bielefeld, Alemania, @Gaby Trompetero. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. No, gracias a ti. Esto de verdad es alarmante porque, bueno, para nadie es un secreto que luego del resultado de las elecciones mucha gente tenía pensado quedarse o irse, ¿no? Y creo que esto ha acelerado un poco más la La decisión, decisión. sobre todo porque la crisis económica no termina de resolverse y el tema del agua, de la luz, de la educación, de la salud, todo esto lleva a la gente a pensar en migrar a otro país donde pueda conseguir unas mejores condiciones de vida. Sí, correcto. De hecho, estas encuestas recientes de esta consultora que acaba de mencionar el profesor Briceño eh, vienen como en consecuencia de otras encuestas que ya se venían haciendo en el país, donde se indicaba un alto margen de motivación de la población venezolana, digamos, a salir en los próximos meses de no darse un cambio político que a la fecha no ha sucedido. Entonces, en efecto, esta nueva encuesta, que no solo indica que uno de cuatro venezolanos estaría pensando en irse, sino que también indica que más del 45% de estas personas encuestadas tendrían intención de irse hacia países como Estados Unidos o España, ¿no? También se ha reconfigurado un poco los países de destino donde se estaría dirigiendo entonces la población venezolana después de las experiencias en países de América del Sur, donde ya han emigrado unos 6,5 millones de venezolanos de los 7,7 que existen actualmente en el mundo y lo que representa aproximadamente un 25% de la población venezolana. Pero Qué increíble, ¿no? esto está, 7,7. y está ocurriendo además en un contexto donde se podría decir ya se han llenado cuotas, ya se han llenado a cuántos venezolanos se pueden meter en Perú, o En se pueden meter en Colombia, Chile, lo que Colombia, es Colombia, Perú, Chile, Ecuador, eso está abarrotado. Argentina, y en, Estados Unidos sí, pero y ahora viene España. la otra ironía. En España está creciendo, María Gabriela nos podrá confirmar, un movimiento más cerrado a la migración de lo que han sido hasta ahora la política del gobierno. Francia también ha crecido a la derecha con una bandera antimigratoria. Alemania Ni se tienes diga. un partido de derecha antimigración y tienes también un partido de izquierda antimigración, porque ya inclusive si me atrevo, es la BSW, es un partido de izquierda antimigración, lo cual generalmente no es su bandera. Entonces, ¿cuál es la expectativa de la crisis que va a Sí, generar una cantidad de gente que no tiene a dónde ir? porque no estamos hablando solo de la migración de Venezuela. En Europa, lamentablemente, también llega migración de países en conflicto como Ucrania, el caso del De Medio Siria. Oriente, de Ahorita del Líbano, Siria. ahorita del Líbano va a salir 250.000 Exacto. personas para Siria. Sí, correcto. Estamos viendo una tendencia a nivel global donde cada vez más los países se orientan hacia políticas de cierre. También lo estamos viendo en los Estados Unidos, donde incluso los demócratas también apuntan a este tipo de políticas, digamos, empujados por los republicanos. Y de hecho, en este contexto no se va a extender el paro humanitario ni a las personas venezolanas, nicaragüenses, haitianas o cubanas, ¿no? Entonces, esto que ustedes comentan lo estamos viendo a nivel global donde cada vez más se tiende a buscar a las personas migrantes como los chivos expiatorios de los distintos problemas sociales que enfrentan los países de acogida en materia de empleo, en materia de seguridad, entre otros, ¿no? Entonces, es una tendencia que estamos viendo alrededor del mundo y a la que lamentablemente la población venezolana, pues, que desea emigrar también sería perjudicada, ya que cada vez tienen menos opciones de salida, cada vez hay menos políticas también de regularización. Por ejemplo, Colombia, que fue un hito al regularizar a casi 2 millones de personas venezolanas a través del Estatuto Temporal de Protección de Inmigrantes para Venezuela, no cuenta ahorita con un mecanismo de regularización. Quizás pues el 28 de julio una excepción ha sido Argentina, que sí ha flexibilizado, digamos, la exigencia de pasaportes vigentes y le permite a las personas que entraron a Argentina hasta el 20 de septiembre regularizar su situación con pasaportes vencidos o incluso con cédula de identidad. Pero en líneas generales sí vemos, como ustedes bien dicen, políticas más inclinadas hacia el cierre
de la migración, basada también en supuestos que ni siquiera tienen, digamos, respaldo empírico, ya que, por ejemplo, en el caso de la migración venezolana, aún no tenemos estudios que certifiquen que haya, por ejemplo, un nexo entre inseguridad y migración, que es una de las razones por las que a veces las poblaciones de destino pueden, digamos, rechazar a la migración. Porque no solamente es un problema para el migrante, es decir, no tener a dónde ir, porque cada vez las políticas son más duras para establecerse o entrar. También es un problema para la región, que ya no aguanta más, pues, es decir, Bueno, un tema de vivienda, claro, sabemos de fuerza laboral. sabemos que quizás una parte de esa migración puede colaborar con la economía, pero otra abarrota sistemas de salud, sistemas de educación. No toda la migración es buena, entonces puede crecer el crimen y la violencia en estos Hay países. que mandarlos todos a Corea. Esa es mi teoría. Corea están teniendo una crisis Es porque grave, no tienen bebés. ¿no? Y mira, si hay alguien fértil, venezolano, Y Venezuela tiene que hacer líderes algo. en embarazo precoz. Venezuela tiene que hacer algo porque la verdad es que esto no puede continuar, entonces nos iremos a quedar vacíos y le estamos dando este No, problema en realidad María a Gabriela otros te lo puede países. confirmar, pero lo que nos vamos a quedar es con la base de la pirámide y la punta de la pirámide. ¿Qué te estoy diciendo? Esto me lo dijo una estadista. Población Estadística, tienes ancianos y adulta, niños que se exacto. están quedando aquí, niños que están siendo dejados en manos de abuelos, pero la gente en edad productiva no está y eso genera un peso todavía mayor para el Estado. Corrígeme si me equivoco, María Gabriela. Sí, de hecho, una de las principales consecuencias para Venezuela, como producto de la salida de más del 25% de su población, es que se ha perdido el bono demográfico. Es decir, como han migrado principalmente jóvenes entre 18 y 30 años, esto ha afectado la pirámide poblacional y acelera el envejecimiento de la población. Es decir, digamos que la salida de personas en edad productiva implica una reducción de este bono demográfico, esta población activa que es clave para el crecimiento económico. Y esto va un poco de la mano con lo que comentaba Mariela. Si bien en el corto plazo estas migraciones masivas sí tienen, digamos, un impacto importante en los servicios de salud, de educación, de estas comunidades de acogida, aún en países en América Latina que todavía sufren de desigualdad y pobreza, en el mediano y largo plazo los estudios nos confirman que este bono demográfico que justamente está perdiendo Venezuela sí tiene un impacto muy positivo en lo que serían los países del destino. De hecho, según un último informe de Equilibrium SDC, solamente los venezolanos en Colombia han tributado más de 52 millones de dólares. Y esto es mucho más de lo que ya ha invertido la cooperación internacional en la migración venezolana. Considerando que hay gente que no ha podido ingresar al mercado laboral formal y que tampoco han podido registrar sus títulos, digamos, o trabajar en sus áreas, el potencial de la migración venezolana sería aún mayor en el mediano y en el largo plazo. Claro. Entonces, Pero, por claro, supuesto, esa es la migración buena, la que decimos que es productiva, que debería estar en Venezuela, impulsando el desarrollo de este país y tampoco está acá, ¿no? sí, correcto. Por ejemplo, según unas cifras de Encovi, de uno de los últimos estudios en el 2021, ellos indicaban que la fracción de la población en edad de trabajar con educación terciaria en Venezuela pasó del 17,9% al 8,4%. Entonces, no solamente pues tenemos una disminución en personas jóvenes que pueden trabajar, sino también en personas que tenían títulos universitarios, títulos de educación media, y esto también afecta directamente en la Claro, y por economía eso del país. hay que felicitar las medidas que han tomado de contraer la economía de manera que esté del tamaño de la fuerza laboral que está disponible para ella. Mira, vamos a música y regresamos contigo porque hay que conversar un poco sobre algo que mencionaste, que es que el impacto en inseguridad de la migración no ha sido demostrado. Y es interesante que nos des las cifras porque muchos alcaldes y muchos candidatos han utilizado a la migración venezolana, no solamente a la venezolana, como bandera de la inseguridad, de estos vinieron para acá. Bueno, sobre todo en Estados Unidos. No, y en Colombia, en Bogotá, Pero la también, alcaldesa. pero sí es un hecho también. Claro, o sea, pero no vamos a tapar eso con un dedo. Vamos a ver, no, eso es lo que me gustaría que nos comente María Gabriela, que cuáles son los datos reales alrededor de eso. Mientras tanto, minifalda de Gracie Juanes, que pega perfecto con este momento. Se puso la minifalda. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación.
88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Sonidos que te migraciones, envolverán. sobre unos datos que ya mencionó en la primera parte en la que conversábamos sobre la fuerza que hay en este momento migratoria en Venezuela, sobre los datos que se han ido investigando en cuanto al impacto de la migración venezolana en inseguridad, que ha sido nombrada por la alcaldesa de Colombia en un momento determinado. Trump ha hecho toda una campaña sobre el impacto que ha tenido la migración venezolana en la inseguridad y
Quisiéramos saber qué cifras tienes al respecto. Sí, ya se han realizado un par de estudios, tanto periodísticos como de organizaciones como Inside Crime. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, no se ha demostrado que hay una presencia fuerte del tren de Aragua, como sí se ha demostrado que existe en países de Sudamérica como Colombia, Ecuador, Ujú. Perú y Chile. De hecho, según un estudio financiado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se concluyó que la tasa de delitos de inmigrantes indocumentados era más baja que la de ciudadanos nacidos en los Estados Unidos. Eh, y en el caso colombiano, por ejemplo, ya se ha demostrado cuando ves las tasas de criminalidad en ese país, que los locales colombianos son los responsables del 94% de los crímenes, mientras que la migración venezolana apenas el 1,5%. Por el contrario, y esto es importante mencionarlo porque sale totalmente del debate, la población venezolana es más víctima justamente de grupos como el Tren de Aragua. Por ejemplo, fuera de Venezuela, uno de los mayores, digamos, delitos que comete el Tren de Aragua es trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de migrantes, que se trata en la mayoría de los casos de niñas, adolescentes y mujeres migrantes forzadas, Dios así santo. como el microtráfico de droga y la extorsión a población de países de acogida también. Pero lamentablemente todo el enfoque se dirige a el migrante venezolano como victimario y no como víctima, que sobre todo mujeres han sido, digamos, víctimas del Tren de Aragua. En este sentido, no existe todavía una relación o correlación entre el aumento de la inseguridad en los países de la región y la migración venezolana. Obviamente sí ha habido flujos importantes, no importantes, pero sí hemos visto como presencia del Tren de Aragua. Cuando cometen un crimen, evidentemente esto tiene un impacto fuerte en la persona que experimenta este crimen, Ujú, ¿no? ujú. Y pues allí sí es importante tener un diálogo sincero también con las poblaciones de acogida. Tampoco se trata de decir, no, nadie está cometiendo ningún delito de los migrantes, porque sí sucede, pero se trata de explicar que no tiene una incidencia en el aumento de la inseguridad. O que Y toda esa ola de violencia o de crímenes es responsabilidad de la migración venezolana en este caso, ¿no? correcto. Y Bueno, también que los migrantes son víctimas, digamos, de claro. estos grupos de trata, también los que pasan por el Darién y son víctimas de lo que sería el Clan del Golfo, luego Ujú. en toda la ruta hacia Estados Unidos, víctimas de incluso autoridades en México, de Sí, sí, sí. carteles, y de esto casi no se habla. Y bueno, vemos en el caso de los Estados Unidos como el presidente Trump se ha encargado de decir básicamente que los migrantes venezolanos son delincuentes y que Caracas hoy es una ciudad muy segura por la salida de los delincuentes, Sí, lo sí, que sí. es falso, como Otra se... locura. Oye, lo que uno quiere es que el país esté bien, ¿no? Que la gente no se siga yendo, más bien que regrese, que la gente se devuelva a su país Ahí, a aportarle a este país, pero ¿no? ahí hay una pregunta que le A puedo su hacer a María Gabriela crecimiento. porque algo me dijo una estadística que me llamó poderosamente la atención porque a nadie le gusta hablar de esto. ¿Ha habido alguna vez un plan migratorio de retorno, de llamar al que se ha ido, que haya funcionado? Porque a mí me han dicho que una profesora de la Universidad Católica me decía que había países que habían intentado Por esto ejemplo, de ajá. traer gente de vuelta, de ofrecerles vivienda, trabajo, etcétera, luego de una migración de estas masivas. Y Pero en será realidad, posguerra. no, en realidad está Vietnam. Después de la persecución que ocurrió, trataron de hacerlo. Hay varios lugares y generalmente la gente que se ha establecido no regresa. Puede que la gente que se está yendo en este último año, de repente que llegue a un lugar muy precario, pero no es lo normal Sí, que porque la ya se migración insertan, regrese. ¿no? En la sociedad del país donde han migrado, ya empiezan a ver los cambios. Sí, según las distintas teorías en estudios migratorios, mientras más tiempo pase entre la salida de la persona, digamos, y pues el momento actual en el que pensaría o no retornar, la posibilidad se reduce. A medida que pasa más tiempo, pues las personas empiezan a establecerse, tienen familias y sus hijos empiezan a ir a los colegios, ya Se tienen casan un con un trabajo, peruano, ya hay todo un proceso de integración Sí, un social, colombiano, un económica. irlandés como se yo. casa con un Yo sí irlandés, sé que en el se quedan caso en de Alemania. PDVSA trataron de rescatar un montón de empleados de PDVSA que fueron despedidos en su momento, que eran claves para la empresa y mucha gente dijo que no porque ya estaban trabajando en otras petroleras a nivel mundial, porque Claro, aquí había muy buen nivel. Colombia, la industria petrolera de Colombia se nutrió enormemente de nuestros ingenieros. Muchísimas gracias a María Gabriela Trompetero. Gracias por tu presencia en este tema en el ¿Cómo se cual no hay dice esta, tan... esta universidad donde tú estudiaste en Alemania? Bielefeld. 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 Scheißen. Está muy bien. Gracias. Vamos al corte de la emisora. Gracias, María. Gracias, chao.
Sonidos que te